Bien, entonces, hermanos, estamos en este día reflexionando en la Parashá Kitizá, ¿ya? Que significa cuando hagas un censo. Y vamos a estar viendo una enseñanza muy breve, ¿ya? Pero que es importante, que nos va introduciendo este entendimiento de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con el Mishkan, todo lo que el Señor va dando detalles de construir, de los pasos que hay que dar, de todos los detalles de las vestimentas y todos los implementos, nos van trayendo una revelación de qué, hermanos, de precisamente de cómo relacionarnos con Dios, ¿ya? Nosotros no podemos acercarnos a Dios si Él no se acerca a nosotros. Amén. Nosotros no podemos hacer un pacto con Dios si no es Él quien hace un pacto con nosotros. Amén. Entonces es importante que en la revelación del Mishkan, de todas aquellas cosas que Moisés ve del tabernáculo celestial, son aquellas cosas que el Padre comienza a revelar para que a través de todos esos detalles, todo ese proceso, todas esas etapas, ¿cierto?, que se van desarrollando en el tabernáculo, nos van enseñando cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos acercarnos a Él. Amén. Cómo Él prepara todo un proceso, prepara todas unas etapas, ¿cierto? Para que los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote puedan acercarse a su presencia. Entonces es un diseño, ¿ya?, que viene del cielo. Es un modelo que el Padre nos entrega, ¿cierto?, ahí en el desierto, para aprender, para, como se dice, hacer la práctica, ¿cierto?, tener un mayor entendimiento de cómo acercarnos a Dios. Entonces, qué importante es entender que cada cosa que estamos viendo aquí en el libro de Éxodo, cada detalle de la vestimenta, de la tienda, de la entrada, del altar, y cada una de aquellas cosas nos va entregando un mensaje espiritual, un mensaje aplicado a nuestra vida, ¿ya? Es por eso que hoy día no tenemos templo, no hay un templo, pero fíjense cómo la palabra nos dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu. Y la manera de acercarnos a Él es un proceso de aprendizaje que está revelado aquí en el tabernáculo, en el Mishkan. No podemos llegar y entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo. No se puede. Tenemos que ir por etapas, y hay 3 etapas, ¿cierto?, en el tabernáculo. Y también son 3 etapas en las que hoy la relación con Dios se está desarrollando, ¿cierto? Tenemos una etapa antes del milenio, tenemos una etapa en el milenio, y luego tenemos otra etapa cuando comienzan los cielos nuevos y tierra nueva. Fíjense que hay 3 etapas también, ¿ya?, de acercamiento. Entonces eso también nos habla de un proceso que no podemos llegar y decir, ok, vamos a habitar con la presencia de Dios. Fíjense que a un Moshe, que se le puede reconocer como uno de los más grandes profetas, uno de los hombres más santos en la Escritura, ¿cierto? Obviamente después de Yeshua. Vemos ahí cómo aún la presencia de Dios tuvo que cubrirlo, porque si no moriría. Entonces, fíjense que no podemos llegar y acercarnos a Él de la forma en que nosotros queremos. No podemos acercarnos a Dios de la manera en que a nosotros se nos imagina, se nos ocurre, o la forma en que nosotros podemos inventar o crear. Tenemos que entender el diseño del tabernáculo para poder seguir un proceso ordenado. Vamos a ver que Dios es un Dios de orden. ¿Ah? Es un Dios que nos va enseñando como niños, ¿cierto?, en etapas, cómo ir avanzando en nuestro entendimiento, avanzando en nuestra relación con Él, ¿ya? Es una relación creciente que cada vez se acerca más, pero fíjense que cada vez demanda mayor santidad. Fíjense que las leyes dadas a los levitas no eran las mismas leyes dadas a los sacerdotes, y las leyes al sumo sacerdote, ¿cierto?, tampoco eran las mismas. O sea, a medida que ellos iban avanzando o tenían una posición más importante que les permitía entrar más en intimidad, ¿cierto?, en el tabernáculo, en el templo, tenían más leyes, o sea, había más mandamientos, había más exigencias,
¿cierto? Porque una mayor relación ya de intimidad con Dios también demanda una mayor santidad. Entonces, qué importante es entender que todos estos mandamientos dados a los levitas, a los sacerdotes y hasta el sumo sacerdote tenían niveles que iban garantizando una mayor santidad para acercarnos a Él. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Así que esta porción está en Éxodo 30, vamos a ir avanzando. Entonces, lo primero que comienza esta paracha diciendo cuando hagas un censo. Ya vamos a leer ahí Éxodo 30 del 11 al 13, que dice, habló Adonai a Moshe, diciendo, cuando tomes cuenta de los hijos de Israel en su censo, cada uno pagará el rescate de su alma a Adonai, para que no haya plaga entre ellos en su visitación. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento. Medio ciclo, según el ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, y medio ciclo será la ofrenda para Adonai. Entonces, cada persona aquí tenía que dar una ofrenda, ¿ya? Que era un medio ciclo, y como lo hemos visto anteriormente, la moneda venía de un ciclo, ¿ya? Por lo tanto, no se podía partir por la mitad ni tampoco había una de medio ciclo, sino que dos personas tenían que entregar juntas una ofrenda, ¿ya? Un ciclo se pagaba por cada dos, entonces, personas. Era interesante eso, porque cada uno tenía que buscar a otro, ¿cierto?, para unirse. Eso también hablaba de una unidad, de un acuerdo. Interesante porque vamos a ir viendo que este pago de rescate garantizaba la vida de las personas en una situación en que había que contarlos. ¿Ah? Después sigue diciendo el pasaje, todo el que pase por el empadronamiento, ¿ya? O por esta cuenta, este censo, de más de 20 años, pagará la ofrenda a Adonai. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Adonai, para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los emplearás para el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Adonai para hacer expiación por vuestras almas. Amén. Entonces, solamente iban a pagar las personas mayores de 20 años. Entonces, aquí tenemos un resumen más o menos de todas las indicaciones que da. Entonces, vemos en primer lugar que según la promesa que Dios dio a Abraham, no se podían contar los hijos de Israel, ¿cierto? Cuando vemos que le dice, cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Entonces dice que iba a ser incontable, innumerable la descendencia de Abraham. Y vemos también que por la fe nosotros en Yeshua somos injertados, somos considerados también como de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham en la fe. Entonces es una multitud incontable. Entonces cuando estaban estas situaciones en las cuales se tenían que contar las personas y considerarlas, ¿cierto? No podían entrar y ser contadas si no había este precio, este pago, ¿cierto? Del medio ciclo por persona, que era un precio de rescate, un precio de redención o expiación, porque si no, iba a venir mortandad, si no esa persona iba, moría, podía morir o venir plaga, enfermedad en Israel. Ahora, todo esto va a un contexto, ¿cierto? De cuando Israel, ¿se acuerdan cuando Israel sale de Egipto? ¿Ya? Todas las, todas las casas de los israelitas debían tener la sangre, ¿cierto? Del cordero sacrificado en las puertas. Eso les permitía a ellos que la muerte no entrara a sus casas. Entonces, en ese momento el Señor se toma, ¿cierto? Legalmente a todos los primogénitos que fueron rescatados, ¿ya? Y por lo tanto, se establece de que cada persona que es considerada para el servicio de Dios, ¿ya? O para ser contada, ¿cierto? Debía entonces pagar un precio de rescate, ¿ya? Es por eso que en este censo y en todos los censos, ¿ya? Que Dios determinara hacer, se debía hacer este pago de rescate, ¿ya? Hay un episodio también en donde David, ¿cierto? Intenta contar, hacer un censo que no estaba autorizado por Dios y vino plaga, ¿ya? Vino plaga sobre el pueblo y vino mortandad, ¿ya?
Entonces, qué importante es entender esto de que nadie puede entrar, primero, y esto nos enseña que nadie puede entrar delante de Dios, ser contado como un hijo de Dios, eh, si no hay un rescate, si no hay un precio de rescate, ¿ya? Eso nos está dando sombra, ¿cierto? Una sombra de un rescate, ¿cierto? Que Yeshua pagaría por nosotros. Entonces, los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar la plaga. La primera cosa es que cada uno dé una moneda y así se puede contar las monedas en lugar del pueblo directamente. Esto también tenía digamos, una forma legal de poder contar, ¿cierto? Porque ellos finalmente no iban a contar directamente a las personas, sino que iban a contar el precio del rescate. Esto es interesante, ¿eh? Porque fíjense que las personas no iban a ser consideradas por sí mismas, sino que iban a ser consideradas por el rescate que se pagaba. Fíjense esta figura. Nosotros no somos considerados por nosotros mismos delante de Dios. Somos considerados por medio de quién? Por medio del rescate. ¿Y quién es ese rescate? Yeshua. Por medio de él, de ese rescate que él pagó por nosotros con su propia vida, es que nosotros podemos ser contados en él. ¿Ven? Por eso dice la palabra que él es la cabeza y nosotros el cuerpo, porque somos considerados dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia persona. Somos considerados en él. Amén. Entonces, vamos viendo una relación de que además, si una persona era contada y no había este precio de rescate, la persona venía mortandad y muerte. Por lo tanto, vemos de que a través de la muerte de Yeshua, ¿cierto? Está el pago de nuestro rescate, ¿ah? A su precio, por precio de sangre. Y la segunda cosa es que esa moneda de plata también servía como un precio de rescate, ¿cierto? Como una expiación para que no venga la plaga. Entonces, de esta manera se podía contar la ofrenda, ¿cierto? El pago y tener una relación de cuántas personas. Y a la vez esa ofrenda, ¿cierto? Iba a ser un rescate de expiación, ¿ya? Ahora, solo los varones, en este caso, que tenían 20 años o más, podían ser contados y salir al ejército, ¿ya? Esto era habitual, ¿cierto? Que los censos siempre eran por varones, ¿ya? Mayores. No se contaban a las mujeres y a los niños, ¿ya? Por eso cuando la palabra dice salieron 6.000, está hablando de varones, no está hablando de las mujeres y los niños. Entonces, por eso desde Egipto salió una multitud muy grande. Y en este caso también, y en otras instancias también donde tenían que ser llevados a la guerra, también se contaban por varones, ¿cierto? Por jefes de familia. Entonces también vemos que en Apocalipsis, ¿cierto? Muchos pueden considerar que los 144.000, ¿cierto? Que son contados allí, 12.000 de cada tribu, pueden corresponder a 12.000 familias, ¿ya? O a 12.000 varones, sin contar a mujeres y niños que están dentro de cada uno de los varones, ¿ya? Entonces no se contaban las mujeres porque las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para el tabernáculo ni tampoco de ir al ejército. Eran, bueno, hoy día vemos también en Israel que las mujeres son voluntarias para hacer el servicio militar y todas aquellas cosas, ¿ya? Y cada varón en este caso siempre respondía por su esposa y por sus hijos, ya que eran menores. Entonces, acá también vemos de que el precio de este rescate era la misma cantidad para todos. No había un valor mayor para uno o para otro. Y en este caso la palabra incluso hace el énfasis de que si eran ricos, nadie podía decir al rico, ay, es muy poco, yo voy a dar más. No, no podía dar más. Era un precio justo, igual para todos, tanto para el rico como para el pobre. Y eso también nos habla de que este precio de rescate era por la vida, por el alma de la persona y no por sus bienes, no determinado por su nivel social o por su estatus, sino que era para todos por igual. Entonces, vemos también hay una relación en la que nuestro Mesías, Cristo, pagó por nosotros un precio de rescate para todos por igual, ¿ya? Sin excepciones. No hay escalas ni niveles o mayor precio por uno o por otro, sino que el precio del alma de las personas era el mismo. Este impuesto no se tomó solamente esta vez, sino que después también aparece en registro, ¿cierto? Que es tomado nuevamente, ¿ya? Este medio ciclo
iba a servir entonces para el servicio del tabernáculo. La primera vez que se pidió, se usó para las basas, ¿ya? Y para los objetos de plata. En el tiempo del segundo templo, ya se recordaba anualmente en todas las ciudades en el primer día de Adar. O sea, después se hizo una especie de tradición, ya, por así decirlo, o quedó la costumbre de hacerlo una vez al año, ¿ya? Y esto iba en el primer día de Adar, que es el mes 12, hasta el Rosh Hodesh, que es el año nuevo de Aviv, ¿ya? O Nisan. Entonces, en este mes se entregaba ese medio shekel, ¿ya? Y de esto también aprendemos una situación en la cual vemos en el libro de Mateo, ¿cierto? Donde a Pedro, ¿cierto? Y a su maestro, Yeshua, le van a pedir también este impuesto, ¿ya? Entonces quedó como aparentemente después como algo establecido, ¿ya? No por mandamiento, pero probablemente quedó más como una tradición ahí. Ahora, vamos a hacer siempre la relación de que para ser contados, y creo que esto lo podemos sacar de enseñanza, para ser contados, ¿cierto? Como parte del pueblo, para ser contados como hijos de Dios, eh, tiene que haber un pago de rescate, ¿ya? Ese es el principio que queda en esto. Entonces vemos ahí Marcos 10:45, lo que dice Yeshua, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces vemos de que Dios mismo, hecho hombre, entrega su vida, entrega su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre derramada por el rescate de muchos de nosotros, ¿ya? Entonces, vemos ahí también esta relación, porque no podemos ser contados, no podemos entrar si no es a través de Yeshua. Entonces, este rescate es el que nos permite a nosotros ser contados dentro de la multitud, ser contados dentro del pueblo de Dios, ser contados como parte de Israel, ¿ya? Porque la persona que no daba el shekel no era considerada, ¿ya? Y si la persona tampoco, y si el pueblo no entregaba este precio de rescate, venía mortandad, venía juicio de Dios. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros sabemos que nuestra entrada es por medio del rescate que Yeshua pagó por nosotros. También primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Amén. Entonces aquí también vemos también cómo confirma el pasaje este rescate, este precio. No podemos entrar, no podemos ser contados si no hay un rescate. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Amén. Entonces, fíjense aquí cómo se está haciendo una relación, ¿ya? Del templo, ¿ya? Del tabernáculo, ahora con nuestro cuerpo. Y fíjense cómo también hay una conexión con este precio, eh, con este rescate, ¿ya? Entonces está estableciendo de que hoy día nuestro cuerpo es el templo, ¿ya? Del Espíritu, el santuario de Dios. Y por lo tanto, que para poder ser parte, hemos sido comprados, ¿ya? Ha sido pagado un precio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que nosotros hoy día ponemos la ofrenda. Nosotros no podemos poner ese valor de rescate para ser considerados, ¿ya? Primero porque no hay templo, ¿ya? Y porque Dios nos lo ha ordenado. Pero fíjense cómo es que a través del precio dado por Yeshua, ese rescate, nosotros ahora pasamos a ser considerados como su pueblo. Y por eso dice de que ya no podemos servirnos a nosotros, sino que nosotros servir a Dios. Y es por eso que habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la forma en que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, eso glorifica a Dios. Fíjense cómo le está dando también este pasaje la importancia de que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo.
Entonces, qué importante, ¿cierto? Todo lo que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo, le damos a nuestro cuerpo, tenemos que estar preocupados también de guardar, ¿cierto? Este templo temporal, ¿cierto? Este Mishkan temporal que el Padre nos ha dado y que es habitación de su Espíritu. Bien, vamos a ver otro versículo más, dice, 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, aquí también hay un énfasis. Fíjense de que este rescate tiene, pasas a ser considerado ahora como un hijo de Dios, pasa a ser considerado como un esclavo de Dios, como aquel que le sirve. Entonces, cuando nosotros aceptamos, ¿cierto? El precio de rescate, nosotros estamos adquiriendo un compromiso, estamos siendo contados. Y eso significa que nuestra condición cambia. Ya no somos libres de Dios, somos esclavos de Dios. Éramos esclavos del pecado, ahora somos libres para Dios. Entonces hay un juego ahí con esas palabras. Entonces, ¿qué significa? Que ahora nosotros servimos ¿a quién? Servimos a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿En qué sentido? Que nosotros no podemos estar esclavos a mandamientos de hombres, no podemos estar esclavos a estructuras de hombres, no podemos estar esclavos a doctrinas de hombres, no podemos estar esclavos a las personas, sino que en primer lugar entendemos que nuestro precio no lo ha pagado ningún hombre, ningún pastor, ningún apóstol, ninguna otra persona, sino que ese precio lo pagó nuestro Mesías Yeshua. Y por lo tanto ahora pasamos a ser esclavos de Él, a servirle a Él, a seguirle a Él y a ser obedientes a su palabra. Después continúa el pasaje y nos va introduciendo ya a lo que es la fuente de bronce. Y esto ahora nos lleva a cómo nosotros somos limpios, ¿ya? Fíjense cómo en primer lugar hay un pago de rescate, pero luego el pasaje nos comienza a hablar de la fuente de bronce. Y dice, en Éxodo 30, al 18 al 21, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella, y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar, para ofrecer a Adonai la ofrenda encendida ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, aquí estamos viendo lo siguiente. Después del censo y de lo que hablamos de la expiación, viene un proceso para acercarse a Dios, ¿ya? Primero no podemos acercarnos a Dios si no somos contados. Y después no podemos acercarnos a Dios si no somos lavados. Entonces, lo que se instruye aquí es que se fabrique, ¿cierto? Una fuente de bronce en la cual es utilizada, ¿cierto? Los espejos de las mujeres, ¿ya? El bronce bruñido, ¿cierto? Nos refleja una imagen, ¿cierto? Y es donde ahí también los sacerdotes se miraban y se veían. Era como un espejo para ellos, ¿ya? Que les hacía primero mirarse a sí mismos para reconocer sus pecados, sus faltas y entender que necesitaban siempre ser lavados, ser limpios antes de ofrecer ofrenda, antes de servir en el tabernáculo, antes de entrar, porque esta fuente de bronce estaba antes del lugar santo, estaba en el patio exterior, ¿ya? Ahí estaba en la tienda de reunión. Eh, Ahí, antes de entrar al altar, ¿cierto? Ellos tenían que lavarse con agua. Y es un mandamiento, dice que se establece como estatuto perpetuo, ¿ya? Para él y su descendencia en sus generaciones. Entonces vemos también cómo el apóstol Pablo después nos comienza a hablar siempre en este lenguaje de que para acercarnos a Dios tenemos que ser lavados, ¿ya? Y estuve viendo yo un video bien interesante que quiero compartirles un pedacito donde se muestran cómo podría haber sido la fuente de bronce, ¿ya? Siempre nosotros hemos imaginado como una fuente, ¿cierto? Como una especie de lugar donde se lavaban las manos, pero en realidad el Instituto del Templo en Jerusalén nos muestra un diseño distinto,
¿ya? De lo que nosotros quizás hemos imaginado, y es interesante conocerlo como referencia, ya que es, a ver, déjeme verlo aquí, ahí está la imagen, ¿cierto? De lo que sería la fuente de bronce, donde disponía, ¿cierto?, para poder lavarse las manos y también lavarse los pies, ¿ya? Todo eso estaba hecho de bronce, también tiene algunas aplicaciones de cobre, ¿ya? Es una referencia por lo menos de lo que ellos tienen en el Instituto del Templo, que significa de que si en este momento ellos reconstruyesen el templo, este sería la fuente de bronce que ellos utilizarían para lavarse. No lo sé si está modificado, está modernizado, pero ¿qué es lo importante? Es que ellos podían verse, podían reflejarse, ¿cierto? En este lugar de bronce y podían lavar manos y pies. Amén. Entonces vemos de que lavacro, ¿cierto? También que se le llama, fue colocado un poco hacia el sur del punto medio de la entrada del tabernáculo. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada. Entonces, estaba después, ¿cierto? Del altar, ya, del holocausto, del sacrificio, venía el lavacro, ¿cierto? Y según el Talmud, dice el sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. Entonces, aquí hay mucho simbolismo que nosotros vamos a ver también en algunos pasajes y la importancia que tiene este lavacro, el agua y el proceso también de lavado que tenían los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Entonces, vamos a ver aquí algunos versículos, ¿ya? En Hebreos, por ejemplo, dice, así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Fíjese cómo está haciendo una relación del tabernáculo y Yeshua, porque Yeshua declaró que él era el templo, ¿ya? Él es el templo perfecto, ¿cierto? Que vino a nosotros, que se tabernaculizó, y por lo tanto está hablando de que ese velo es su carne, ¿cierto? Por eso el velo se rasgó, su cuerpo se abrió para que nosotros podamos tener entrada, un camino nuevo. Recuerden que nuevo es renovado, ya no es un camino nuevo diferente, es un camino que nuevamente nos volvió a abrir la entrada. Dice, y teniendo un gran sacerdote, ¿cierto? Un Cohen Gadol, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios que es Yeshua, dice ahora, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido, que dice, purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Entonces, la mentalidad, lo que está pensando aquí el autor de Hebreos es ese tabernáculo. Es de que él está diciendo, así de la manera en que los sacerdotes, ¿cierto? Se lavaban con agua antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, así de esta manera hoy día tenemos un templo nuevo, ya no un templo hecho por manos de piedra, sino un templo, ¿cierto? Que es Yeshua mismo y que ahora nos constituye a nosotros también templos, así como él es sumo sacerdote y nos constituye a nosotros sacerdotes de él, tenemos que pasar por este proceso de lavar nuestras manos y nuestros pies. Amén. Y dice lavarnos con agua pura. Después Jacobo o Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, fíjense el ejemplo, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Ahí está hablando del lavacro, está hablando eh, de ese lugar, ¿cierto?, donde deberían lavar sus manos y sus pies. Mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en una ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado al practicarla. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, cuando ellos se miraban frente a este espejo y veían su rostro, ¿ya?
y se consideraban, dice, como con pecados, con faltas, ¿ya? Pero si ellos se olvidaban de esto y se iban, eh, iba a ser como una persona oidora, pero no hacedora. O sea, acá hay toda una simbología, ¿cierto? El agua, ¿qué representa? La Torá. El agua representa la palabra, ¿cierto? Ese espejo es la ley de Dios, que nos hace mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Por lo tanto, yo miro lo que la palabra me dice y eso me refleja si yo estoy bien o estoy mal. Cuando nosotros nos miramos en la perfecta ley, ¿cierto? Vemos nuestros pecados, vemos nuestra condición de que aún nos falta. Y si nosotros miramos la ley, la palabra de Dios y la olvidamos, ¿cierto? Viene a ser como esta persona que se mira a un espejo, mira su rostro, pero después se va y se olvida. Pero en cambio dice, aquel que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado al practicarla. Entonces, fíjense que la bendición, la bienaventuranza, viene para aquella persona que se considera, que se mira en la ley, pero luego la practica. Aquel que persevera. No es aquel que tropieza, sino es aquel que persevera. Podemos caer, podemos fallar, estamos en un proceso de aprender, estamos en un proceso de conocer su Torá, en un proceso de aprender a practicarla, aplicarla en nuestra vida, pero dice que aquel que persevera, que la comienza a practicar, a hacer, va a ser bienaventurado, va a ser bendecido al ponerla en práctica. Entonces estamos viendo aquí el mismo ejemplo de lo que era el lavacro, de lo que era, ¿cierto? El altar de bronce, ¿cierto? Donde estaba el agua. Él se estaba mirando en la Torá, en la palabra, se estaba lavando con el agua. El agua es la que limpia, ¿ya? Es la que produce el cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Si acá vemos un pasaje, por ejemplo, cuando ellos estaban en la cena de Pesaj, Yeshua lava los pies de los discípulos. Entonces, en este pasaje vemos lo que dice Juan. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Wow. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, él entiende que para nosotros tener parte con el Señor, tener parte con su santidad, en su presencia, tener una relación con Él, tenemos que ser lavados. Y ahí donde Pedro dice, sí, pues en realidad si las cosas son así, ¿ah? Si no soy lavado por ti, no voy a poder entrar. Entonces, Señor, lávame todo, lávame la cabeza, las manos, los pies, lávame todo. Dice Yeshua, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, dice, porque sabía por quién está siendo entregado. Pero por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, fíjense el lenguaje que estaba usando Yeshua. Yeshua no está hablando solamente de una limpieza física, está hablando de una limpieza interior, de una limpieza de sinceridad, de una limpieza de aquel que se confronta con la palabra, de una limpieza de aquella persona que está guardando mandamientos. Entonces, ve acá de que compara a que había uno que no estaba limpio. ¿Quién era ese que no estaba limpio? Aquel que lo entregó, ¿cierto? Judas. Y él dice que no todos están limpios. Entonces, fíjense que no solamente habla de una relación de física, de lavado físico, ¿ya? Sino que estaba entregando un mensaje espiritual. Incluso dice, aquel que ya ha sido lavado o bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Ya? ¿Por qué Yeshua tiene que lavar los pies? ¿Ya? Porque lo que Yeshua está representado también de que nuestros pies es nuestro caminar, son aquellos que llevan el Evangelio, aquellos que son enviados, ¿cierto? Deben lavar sus pies. Por eso Yeshua lavó los pies de sus discípulos, ¿ya? Porque él los iba a enviar, los iba a enviar. Y todo lugar donde ellos iban, iba a ser santificado. Ahora, fíjense cómo relaciona el agua con la palabra. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Entonces, fíjense de que, hermanos, la única forma de nosotros ser limpios, esa agua limpia, es su palabra. Es cuando somos confrontados con ella, cuando leemos su palabra y nos miramos a nosotros mismos y vemos, wow, esto todavía no lo hago, esto todavía no lo entiendo, esto todavía no lo practico, esto todavía me muestra, ¿cierto? Me hace redarguir, ¿cierto? Que aún me falta, que hay cosas que están mal en mi vida, hay todavía cosas en mi mente que no están bien, hay pensamientos que todavía no están bien, hay ojos que todavía no han sido santificados, hay acciones que no, todavía yo no hago, esto todavía no lo practico, esto todavía no lo llevo a mi vida. Entonces la palabra nos está confrontando como un espejo, pero fíjense que la palabra que nos ha entregado es la que nos limpia. Por eso le dice a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después fíjense, cómo está nuevamente relacionando el templo. ¿Ya? Esta es la mentalidad del apóstol Pablo aquí cuando le habla a Corintios y les dice, ¿y qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros, dice, somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Fíjense lo que dice, por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, yo seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, qué potente este pasaje, ¿ya? Y precisamente está un poquito cortado porque está hablando en 2 Corintios capítulo 6, los últimos versículos, y está conectado con el versículo 1 del capítulo 7. No lo podemos cortar ahí. Por eso está unido este pasaje, porque tiene relación de hablando en un contexto de templo, en un contexto de santuario, de cómo podemos acercarnos delante de Él. Tenemos que ser lavados. Y fíjense cómo la palabra es el agua que nos limpia, que nos hace mirarnos como un reflejo, y cuando miramos ese reflejo en la Torá, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo a Yeshua. Por eso tenemos que mirarnos y tener la estatura del varón perfecto. O sea, cuando nos miramos tenemos que ver en nosotros a Yeshua. Yeshua caminó en perfección, caminó en santidad. Él era la palabra en práctica, la Torá viviente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que todo aquello que no está conforme a la Torá, conforme a como Yeshua caminó, lo está comparando como una Babilonia, como un santuario de ídolos, de algo que no corresponde al diseño que Dios nos entregó. Por eso dice, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. Entonces no podemos nosotros estar hoy en medio de un pueblo con idolatría, un pueblo que ha cambiado la Torá, que ha cambiado la palabra, que le ha puesto mandamientos de hombre, que le ha agregado una mentalidad distinta, que ha interpretado la escritura de una forma diferente. Todas aquellas cosas son inmundas, dice la palabra. Todo aquello que no está conforme a la palabra de Dios, al diseño de Dios que nos está entregando en este tabernáculo, que es la forma de acercarnos a Dios, es inmundo. Es algo que dice el Señor que tenemos que salir, porque hoy día, digamos, las religiones han diseñado su propia forma de acercarse a Dios, su propio sistema de culto, su propio sistema de sacerdocio, su propio sistema, ¿cierto?, de acercarse a Él, no con la forma, con el diseño que el Señor nos entrega acá. Entonces dice, no, salgan de ahí, salgan de en medio de ellos, separados, apartados, santidad, apartarse. ¿Para qué? Para que vosotros seáis mis hijos y yo sea por padre. Por eso límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu y perfecciónense en la santidad en el temor a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo todo esto toma sentido en el contexto de lo que es el proceso de lavado con agua de las manos, de los pies, para los sacerdotes que entraban, ¿cierto?, al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo, y podían tener una relación más cercana con Dios? Amén.
Así que hasta ahí llegamos, hermanos, con la enseñanza de hoy. Shabbat Shalom. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y nos siga haciendo reflexionar cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios, cómo hay un orden para hacerlo y cómo debemos seguir el diseño que el Padre nos estableció para no ser irresponsables, no ser negligentes en nuestro servicio y entender que estamos apartados para Él en santidad. Amén.